acompáñenos al libro de Santiago, capítulo 5, versos 13 al 15. La palabra, ¿todos tienen el libro de Santiago, por favor, ubicado ya? Santiago 5, versos 13 al 15. La palabra de Dios dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Le serán perdonados. Todos necesitamos el perdón. Todos de una u otra manera hemos cometido aún pecado. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Todavía nos estamos enojando, nos estamos molestando? ¿Nos estamos aún más disgustando con Dios? ¿Molestándonos con Dios por lo que está pasando en nuestra vida? Déjenme decirles, hermanos, que viene ahí, sale nuestra naturaleza cuando uno pasa por un problema. Cuando uno pasa por un problema, lo primero que hacemos es decirnos: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me sucede? Y si las cosas nos salen bien, ¿qué decimos? Le agradecemos a Dios. Muchas de las veces no lo hacemos, sino que decimos: estoy bien por mí, porque yo mismo hago las cosas bien, y no lo tomamos a Dios en cuenta. Yo quiero hablarles en esta noche, hermanos, acerca de la oración, el consuelo para el cristiano. Algo que me llamó bastante la atención en el libro de Santiago es que en el verso del 13 al 7, del 13 al 15 hasta el 17, se habla 7 veces, se repite la palabra oración. Y Santiago afirma que si somos maltratados por personas y por circunstancias, el mejor antídoto de buscar consuelo es acercándonos a Dios. Acabamos de cantar cuán grande es Dios. ¿Sabes cuándo le vas a ver a un Dios grande? Cuando tú te acerques a Él. Si tú no te acercas a Dios, lo vas a ver de pronto como un Dios pequeño, no como un Dios grande. ¿Y qué es lo que te acerca a Dios? Es la oración, es lo único que te va a acercar. Es la oración. En Santiago, el verso número 13, la palabra dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y si estamos alegres, adoramos a Dios con cánticos. Y si estamos tristes, también lo adoramos, porque esa es nuestra naturaleza, esa debe ser nuestra naturaleza. Si estamos tristes o si estamos alegres, debemos ser agradecidos con Dios y siempre darle las gracias. La oración es la restauración para el cristiano débil. Eso lo podemos ver en el verso 14 y el verso 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo quiero que ustedes noten algo. En el verso número 13 está hablando de hermanos o personas cristianas que están pasando por problemas de debilidad, pero aún pueden orar. En el verso 14 y 15 está hablando de personas que están pasando por debilidad o por momentos difíciles, pero que no pueden orar. Porque dice: si alguno está enfermo, ¿qué es lo que dice? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué quiere decir Santiago si alguno está enfermo? Me puse a leer el libro de Santiago y no me habla de una enfermedad física. No habla el libro de Santiago de enfermedad física.
habla de enfermedad espiritual. Y muchas de las veces en la iglesia nosotros pasamos por ese estado. Cuando decidimos no creer en las promesas de Dios, cuando nos apartamos de Dios, cuando no lo buscamos en oración, cuando hemos dejado en segundo plano la oración o la búsqueda de Dios, del rostro de Dios. A eso se refieren los versos 14 y 15. Personas cristianas que están pasando por una debilidad, que están pasando por una enfermedad, no por una enfermedad física, están pasando por momentos de dificultad, por momentos de prueba, por momentos de maltrato también, por momentos de sufrimiento y por momentos de aflicción. Y muchas de las veces pasamos nosotros por esos momentos, porque en una u otra manera siempre nos hemos sentido afligidos, nos hemos sentido angustiados. Viene una prueba y lo primero que hacemos, ¿qué es? Afligirnos, angustiarnos. Nos empezamos a preocupar. Y de eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios en el verso 14 y 15. La palabra enfermo significa debilitamiento emocional, debilitamiento espiritual. No se refiere a una enfermedad física. ¿Qué debe hacer el cristiano débil sin fuerza espiritual? En el verso 14 dice: ¿está alguno débil y sin fuerza entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar ayuda, pero no ayuda del mundo, sino ayuda en la iglesia. Ayuda de tu líder, ayuda de tu pastor. Ahí es donde Dios empieza a obrar en nuestra vida. Porque Dios mira tu corazón. Y déjame decirte, hermano, que no vas a poder salir solo de la circunstancia en la cual tú estás pasando. Yo les decía en el verso 14 y 15, está hablando de esos hermanos que ya no pueden ni orar. Y una vez les comenté y les decía a los jóvenes, hubo una etapa de mi vida donde yo ya no quería orar, donde yo ya me estaba enfriando, me estaba alejando de Dios, pero no me llevó a nada bueno. Me llevó a que mi vida espiritual empiece a decaer, empiece a compartir las cosas del mundo, porque decidí alejarme de Dios, decidí alejarme de la palabra de Él. Te hago una pregunta, hermano, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas de alguien que te ayude a orar porque sientes que no puedes más? La palabra llamar aquí en el libro de Santiago, ¿qué significa? Significa llamar al lado de, estar junto a alguien. Eso significa la palabra llamar. Es por eso, hermano, que yo te animo y te invito a que si estás pasando por un inconveniente, por un problema, apégate más a Dios. Empieza a pedir consejería. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y cuando uno está pasando por ese problema, lo que menos vamos a tener es sabiduría para poder decidir. Y para eso están los líderes de la iglesia, para eso están los pastores de la iglesia, los líderes de ministerio, para aconsejarte, para darte palabra, para que tú puedas salir adelante, para que tú no te quedes estancado. En el verso 14 dice: ¿está alguno débil espiritualmente entre vosotros? Llame a los líderes de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Dios. Ungiéndolo con aceite, ¿qué significa? Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es el poder del Espíritu Santo para que tú puedas salir de esa circunstancia, salir de ese problema.
Porque el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que te da ese poder, esa autoridad para que tú puedas salir adelante. ¿Cuál es el medio o canal para esta restauración espiritual? La oración de fe en Dios. La oración de fe. En el verso 15 dice, y la oración de fe salvará ya no al enfermo, sino al débil espiritual. Yo les decía que no hablaba de enfermedad física, hablaba de debilidad espiritual. La oración de fe. ¿Y de qué será perdonado el cristiano débil? De cualquier pecado, dice la palabra de Dios. Déjame decirte, hermano, que hay algo que pone un impedimento para que nuestra oración sea respondida. Y ese algo se llama pecado. Ese algo es con lo que tú todavía te lo retienes, todavía lo guardas. En el Salmo 32:5, el salmista decía, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El éxito para que tú tengas una oración de poder, una oración de autoridad, es que tú confieses tus pecados, es que tú estés a cuentas con Dios. Ponte a cuentas, mi hermano, no dejes pasar más el tiempo. No digas, oh Señor, todavía quiero un poco más. Estar todavía acá en el mundo de pronto o no entregándote más a las cosas de Dios. Debemos perseverar en oraciones. Sin embargo, hay obstáculos que dificultan el cumplimiento de las promesas de Dios. Y uno de esos obstáculos es el pecado no confesado. En el verso 16, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede muchos. ¿Cuántos justos hay acá? Todos somos justos, dice la palabra de Dios, porque la sangre de Cristo es la que nos justifica. Y todos hemos sido comprados, todos hemos sido rociados por esa sangre. Sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Porque ese era el plan de Dios desde un comienzo. El tener una relación contigo. El tener una relación íntima contigo. Y es por eso que a veces vienen problemas a nuestra vida, porque no hemos confesado aún nuestros pecados. Somos como aquellos niños pequeñitos que les gusta jugar con ese juguete viejo y es el que más aman, el que más quieren, el que más les gusta. Y así tenemos todavía arraigado un poco de pecado. Todavía lo atesoramos, todavía lo guardamos. Yo te digo, mi hermano, no esperes más y ponte a cuentas con Dios. Otro de los puntos que debemos perseverar en nuestras oraciones es que nosotros siempre estemos a cuentas con Él. Siempre debemos estar a cuentas con Dios. Pero no es que nos queda fácil, porque enseguida que nosotros estamos a cuentas, enseguida que nosotros estamos con Dios bien, ¿quién se opone? El enemigo, el acusador, Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Y diablo qué significa? Mentiroso. Porque te inunda la cabeza con que tus pecados no pueden ser borrados. Y eso es una mentira. Todo pecado es perdonado. Todo pecado en la sangre de Cristo Jesús es cubierto. Dios no mira tus pecados si tú lo confiesas. Es más, cuando tú te acercas a Dios, te dice que ya no tienes pecado. Porque la sangre del Cordero te limpió. Te limpió esa sangre. Satanás y su constante oposición a los planes de Dios.
Él es el que se va a oponer. Él es el que se opone a toda bendición de Dios. Aquí viene ya la palabra de Dios para poder llegar al final, al culminar. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versos del 1 al 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Déjame decirte, hermano, que eres escogido por Dios. No es coincidencia de que tú estés en una iglesia cristiana. No es coincidencia de que tú eres cristiano. Dios te escogió. Porque eso estaba en los planes de Él. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual que dice, te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Aquí le da un nombre de Jesurum. Jesurum significa el que hace lo recto delante de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer lo recto delante de Dios. Llevar una vida de integridad, íntegra, sin mancha. Porque Dios viene, Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha. Y en el verso número 3 viene también acompañado de una promesa. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa es promesa de Dios, hermano. Y esa promesa tú tienes que empezarlo a vivir. Muchas de las veces no vemos las promesas de Dios hechas en nuestra vida, es porque no las recordamos, las hemos olvidado. Y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y ese plan perfecto, ¿cómo lo vas a ir descubriendo? Es a través de la oración, a través de ese tiempo de comunión con Dios. Es ese tiempo que Dios anhela. Y hay algo que me agradó. En Santiago 5, los versos del 16 al 18 dice que oremos los unos por los otros. Este es el momento de la administración. Yo voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, si está acá. Vamos a cantar cuán grande es Dios, porque vamos a ministrar la presencia de Dios. ¿Quieres verle como un Dios grande en tu vida? Yo te invito, hermano, a que te pongas en pie. En el libro de Santiago, en el verso número 16, la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué se refiere? Quiere decir que si entre nosotros, entre la iglesia, hemos cometido una falta, o estamos disgustados con alguien, y ese alguien está aquí, ponte a cuentas. Porque eso también es impedimento para que tu oración no sea respondida. Es el tiempo, hermanos, en el cual yo te animo para que te pongas a cuentas. Entra a cuentas con Dios. Y vas a ver que Dios permitió todo eso en tu vida con una sola razón, que es el acercarte a Él. Sea cual sea esta la dificultad, pero no le vamos a echar la culpa a Él. Vamos a ser agradecidos y le vamos a dar gracias a Dios. Es el tiempo, hermanos, yo les pido que entren en un tiempo de oración, el que se pongan a cuentas con Dios. Y si hemos fallado
o le hemos fallado a alguna persona, dejémosles libres. Este es el tiempo donde Dios va a restaurar tu corazón. Quiere que tengas un corazón limpio, un corazón sano. Y la segunda parte que vamos a hacer dice: y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta noche? Hoy vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar los unos por los otros. Y aquí viene esta promesa también que es hermosa. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Y todos hemos sido justificados. Todos somos justificados. En el verso número 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías fue un gran profeta. Un profeta que fue capaz de orar. Un profeta que fue capaz de creerle, de hablar y decir que la lluvia se detenga. ¿Y qué sucedió? La lluvia se detuvo. Pero asimismo fue capaz de orar para que la lluvia descienda. Y la lluvia descendió. Pero la clave de Elías fue que él oró fervientemente. La palabra de Dios nos manda a que nosotros oremos sin cesar. Y en el verso número 18 dice: y otra vez oró. Muchas veces queremos que nuestra oración sea suplida en los días miércoles. Nuestra necesidad sea suplida solo los miércoles. Y los demás días dejamos de pedir. Y aquí está el éxito de Elías. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este es el tiempo en el que Dios quiere estar a cuentas contigo, hermano. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a entrar en un espíritu de adoración, en un espíritu de oración también. Que no te importe las personas que estén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.